rituales satánicos. ¿Qué se dice? Así dicen todos. Y hasta usted ha sido agredida por ellos, ¿no? Sí, sí. ¿Tenían miedo ustedes como vecinos? Trataba de tenerlos como amigos y no enemigos. Una de las chicas que han matado acá se supo tirar a una cisterna más o menos de 15 metros. Se había tirado porque estaba embarazada de su padre. El hombre se disfrazaba todo de negro y hacía rituales hacia el fondo. La llamaba la San Muerte, no sé cómo es la historia. Y bueno, pero a su vez él se llenaba la boca que era testigo de Jehová y toda la historia. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Así es, incesto, rituales, crimen, descuartizamiento, tal vez, digo tal vez, porque es un tema que la justicia todavía, o la investigación todavía debe determinar. Rolo, ¿cómo empezó esto? Se empezó a descubrir este caso el sábado pasado, cuando en las altas cumbres de Córdoba, en las afueras de Córdoba capital, hubo testigos que vieron humo que salía de entre los árboles. Se preguntaron si era una fogata, un fuego que estaba comenzando. Avisaron a la policía, que fue al lugar y se encontró, Ricardo, con los hermanos Ismael y Esteban Castro, de 20 y 24 años. Estaban ahí en medio del monte, acompañados por una hermana de 17 años y por 3 menores más. Una nena de 12 años, sí, un nene de 6 y un bebé de 9 meses. El grupo de estos 6 chicos, ¿no?, adolescentes, muy extraño, de movida, sí, le dice a la policía: no, nos estábamos yendo de vacaciones a Tras la Sierra. Ajá. El taxi nos dejó a mitad de camino, discutimos por el precio y por eso nos bajamos y empezamos a caminar. Por supuesto, a la policía no le cerró nada de esta explicación, de ninguna manera, porque no tenía ninguna lógica. Le pidieron a los mayores, a Ismael y a Esteban, un teléfono. Ellos le dieron el teléfono de su madre. No atendía a nadie en ese teléfono. Le dieron luego el teléfono de un tío. El tío los fue a buscar. Y según cuentan ahora los investigadores, y ahí es donde se empieza a descubrir toda esta historia, el tío los lleva de regreso a la casa donde vivían, que es la que están viendo, que va a resultar ser la casa del horror. Cuando llega, el tío primero advierte que la mamá y la tía de estos jóvenes, Esther y Sara Castro, de 41 y 39 años, no estaban en el lugar. Empieza a preguntarles a sus sobrinos qué había pasado y, según él, denunciaría horas después a la policía. Sus sobrinos le confiesan que una semana antes habían asesinado a golpes, a hachazos y a tiros a su mamá y a su tía, y que las habían arrojado al fondo de un pozo ciego. Por supuesto, el hombre hizo la denuncia, Ricardo, empezó una investigación desesperada, los detuvieron a estos 2 jóvenes, también demoraron a su hermana de 17 años ante la sospecha de que algo podía haber tenido que ver o que algo había tenido en participación de esta historia. Y ahí comenzó la búsqueda, que ustedes también están viendo en la pantalla. La búsqueda de las víctimas, o sea, de la que sería la madre y la tía de estos chicos. 2 mujeres de 39 y 41 años, como decía Rolando, Sara y Esther. ¿Dónde estaban? Ellos habían dicho en un pozo ciego. Bueno, fueron allí a buscarlo. Lo que pasa es que era y ustedes están viendo imágenes de toda la investigación, es un pozo que tiene 50 metros de profundidad, alrededor de 50 metros de profundidad. Bajar hasta allí, hasta el fondo, es un esfuerzo. Y lo hizo un bombero con un tanque de oxígeno, que en el primer tramo, ahí está, ustedes todos están viendo cuando sale, mire. En el primer tramo es, digamos, de un diámetro ancho. Se puede ir bajando con el equipo. 1,5 metros tiene de la boca. 1,5 metros de diámetro. Pero luego se va estrechando. Claro, después se pone ese es el tema. Más complicado. Después se va estrechando. A los bomberos les costó mucho bajar, algunos salieron descompuestos. Fue una proeza para estos rescatistas meter
verse ahí. Primero, Richard, encontraron ropa, encontraron papeles, sí. Luego encontraron en distintos lugares, también en el pozo, hachas, elementos cortantes, un arma fierros, tumbera. un arma tumbera. O sea, con lo eso cual fue apareciendo. Claro, mientras alrededor de los 40 metros, entre 30 y 40 metros, aparecieron estas cosas. La ropa, había escombros, sí, un arma tumbera, con lo cual se relacionó, aunque todavía faltan pericias, vamos a aclarar, se relacionó el arma tumbera con lo que había dicho uno de los detenidos, es decir, que les pegaron tiros a su mamá y a su tía, elementos cortantes, algunos documentos, pero siguieron bajando. Siguieron bajando y terminaron encontrando en la mañana de este martes el primero de los cuerpos que estaban buscando. Por supuesto, lo que no querían encontrar los bomberos ni nadie en la investigación, encontraron el cuerpo de una de las mujeres. Lo sacaron, siguieron trabajando y en profundidad aún mayor encontraron un segundo cuerpo, el de la otra mujer que, según la denuncia, había sido asesinada por el hijo y por el sobrino. A partir de ahí, Richard, confirmados los dos femicidios, empezó a trabajarse sobre qué había ocurrido alrededor de estos dos asesinatos. Y pronto empezaron a aparecer testigos que hablaron de las situaciones que Ricardo les narraba al principio del programa. Algunos hablaron de rituales satánicos, otros hablaron de adoración de San la Muerte, pero muchos señalaron un mismo tema. Dijeron, en esta casa originalmente, esta familia que llegó a tener al momento 10 integrantes, y están viendo ahí la casa del horror tomada por nuestro dron, lo que dijeron es que la cabeza de esta familia era don Armando Castro, el padre de las mujeres asesinadas. Sí, señor. El abuelo, en teoría, y ahora nos vamos a meter con eso, de los dos jóvenes detenidos, que murió hace unos meses. 7 meses, dicen. ¿Por qué dicen? Y acá vamos a parecer dubitativos, pero son las dudas que tienen los investigadores. Porque no están encontrando registros oficiales, objetivos, ni de la muerte de don Castro, del padre y abuelo de los protagonistas de esta historia, ni tampoco de los vínculos que había entre el resto de los integrantes de esta familia. No encuentran certezas sobre, por ejemplo, si los dos jóvenes detenidos, Esteban e Ismael, son hermanos y primos al mismo tiempo, o si hay algún protagonista más en esta historia que se está escapando. ¿Por qué? Porque la sospecha que hay sobre esta casa es que allí dentro se cometían abusos intrafamiliares, que había incesto y que quizás alguno de los detenidos puede ser hijo de quien aparece como su abuelo. O sea, del hombre que falta. De este don Castro, todo el mundo lo conocía allí como don Castro, Facundo Armando Castro. Facundo Armando Castro era, en realidad, lo que estaba diciendo Rolando, es establecer las relaciones entre todos los que vivían en ese lugar. ¿Por qué? No hay documentos. Bueno, no hay documentos, debe haber registro en los registros correspondientes. Registro de nacimiento, partida de defunción, una cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la muerte de este hombre. Si este hombre está muerto, entonces lo habrán debido velar, lo habrán llevado a una casa a velar. No. No hay nada, absolutamente nada. Con lo cual hay que reconstruir una historia sin documentos, con lo que van encontrando. Y lo que van encontrando es lo que le acabamos de relatar, le acaba de decir Rolando, de principio hasta este punto. Ahora, esta persona que falta, que no se encuentra, este cuerpo puede ser un cadáver, puede haber muerto hace 7 años, se pudo haber escapado. En realidad, todas las posibilidades están abiertas, pero la verosímil es que murió hace unos meses. Este hombre, o desde este hombre, se comienza a reconstruir una historia. Este hombre fue testigo de Jehová, pero atención, fue expulsado por la comunidad, por esa comunidad. Lo expulsaron. Era originariamente de Anfunes. De allí, este hombre viene con su familia a Buenos Aires
Y cuando regresa a Córdoba, regresa con una mujer, con su esposa, su pareja, que era entrerriana, y en aquel entonces, estamos hablando antes del 90 o alrededor del 90, regresa con 4 hijos. Pero en realidad esta familia, y bien lo marcó Rolando, llega a tener, este hombre, este Don Castro, con su mujer, llegan a tener 7 hijos. 4 varones y 3 mujeres. 4 varones y 3 mujeres. ¿Qué se hizo de ellos? Es uno de los misterios. Se dice que los 4 varones, con el tiempo y al ir creciendo, se fueron de esa casa. Se escolarizaron y se fueron de esa casa. Las mujeres no. Las mujeres quedaron allí. La madre murió, según lo que reconstruyen los testimonios que recabó la policía. La madre murió en el año 90. Tenía un tumor. Este hombre, este Don Castro, no dejó que se atendiera, no dejó que la viera un médico. La mujer murió. Y en la casa, ¿quién queda? Queda Don Castro y quedan sus hijas. A partir de ahí, ¿usted está imaginando cosas? Bueno, es lo que le acaba de decir Rolando Barbano. Ricardo, a partir de ese momento empieza la historia más oscura y más confusa de esta casa del horror que les estamos mostrando en vivo. Esto es ahora imágenes que está tomando nuestra compañera Jimena Pérez de la Casa del Horror, que tiene una consigna policial. Don Castro queda viviendo en esta casa con Esther y con Sara. Y a partir de ahí empiezan a suceder situaciones que la justicia está investigando. ¿Por qué? Porque en un momento, 20 años atrás, Esther queda embarazada. Esther queda embarazada, pero eran chicas que no salían de su casa. Ahora, en su casa vivían las hermanas con su padre. Y Esther queda embarazada. A ver, 2 más 2, 4, ¿no? Sí, porque en ese momento se produce una denuncia que alerta a las autoridades cordobesas sobre la existencia del embarazo en Esther, que era una adolescente en ese momento, tenía 16 años. Claro. Hay una intervención judicial, estamos hablando de 20 años atrás, que no termina de constatar el embarazo. La joven sí estaba embarazada, termina pariendo. La justicia se acerca luego del parto, según cuentan algunos testigos en la causa. La joven intenta abandonar a su bebé, la justicia se lo restituye, pero nunca investiga realmente quién era el padre de ese bebé. Si había sido fruto de un abuso intrafamiliar, como se sospechaba, o si la situación era otra. Lo cierto es que Esther va a vivir con Don Castro a la llamada Casa del Horror con su bebé. A partir de ahí empiezan situaciones aún más oscuras. Los chicos que van naciendo y que van apareciendo en esa casa no son escolarizados, lo cual genera otra denuncia. Exactamente. Una nueva denuncia, una nueva chance que le dieron a las autoridades cordobesas de intervenir en esta situación que ocurría en el barrio Autódromo de la capital cordobesa. Tampoco se hace nada con eso y por eso es que ahora a los investigadores les cuesta tanto establecer cómo fueron los hechos, pero estamos hablando de hechos históricos. Son denuncias de hace 20 años, o sea, 20 años de nada tuvieron. Tanto la gente de Anfunes, especialmente, o sea, 20 años de nada, son denuncias viejas. Y no se hizo nada hasta llegar acá, con lo cual los interrogantes son: estos 2 muchachos, Ismael y Esteban, ¿son hijos de quién? Pueden ser hijos de Esther. A ella hace 20 años se la vio embarazada. Pero también pueden ser hijos de Sara. ¿O qué? Y los otros, a ver, Rolando lo dijo al principio, encontraron una chica de 17 años, que está demorada, vamos a decir así, esa cosa media extraña que tienen algunos códigos procesales. Demorada. Bueno, ¿es hija de quién? Encontraron a 2 nenes de 6 y 12 años. ¿Hijos de quiénes son? Encontraron un bebé de 1 año, ¿no? Sí, de 9 meses. 9 meses. Que algunos dicen sería hijo del adolescente, que también había sido abusada. Que también fue, o sea, a ver, el más chico de todos podría ser hijo de la nena de 17 años que también fue abusada. Bueno, es una familia sin control. Es decir, más que una, como llaman, una familia compleja. No. Acá hay delitos
que se cometieron y sobre los cuales se siguió avanzando. Hasta, ellos vivían solos, sin ninguna guía, y cuando la tuvieron era la peor guía del mundo, que era don Castro. El hombre sospechado de haber violado a sus propias hijas. ¿Se entiende esta cuestión? Bueno, el asunto es que después de todo esto, nos descubrimos la historia a partir de la muerte de estas dos señoras, estas dos mujeres, que resultaban ser las hijas de ese don Castro, que también pudieron haber sido, o que de hecho fueron, abusadas. ¿Pero dónde? En un pozo, sí. Ricardo, estamos ya en vivo desde la Casa del Horror con nuestra compañera Jimena Pérez, que está allí brindándonos estas imágenes y que tiene testimonios para que compartamos, para que hagamos una entrevista. Jimena, ¿cómo te va? Ricardo Canaletti y Rolando, te saludamos desde Cámara del Crimen. ¿Qué tal, chicos? El gusto de saludarlos como siempre. Y miren, antes de ir con el relato de cada uno de estos testigos y de los vecinos, quiero mostrarle algo muy importante, que en estos momentos nosotros teníamos la ventana aquí abierta, que es una imagen, me parece que llamaba muchísimo la atención. Ahora, gracias al viento, se ha cerrado la ventana, pero es una imagen justo en esta ventana donde ahora les va a mostrar el camarógrafo. Habían unas cadenas. Esas cadenas todavía la justicia no pudo determinar para qué se utilizaban. Si para encadenar a estas personas o también pertenecían a estos ritos satánicos, como bien decían, ¿no? Miren, está totalmente el piso también donde estuvo trabajando la policía, porque recordemos, hasta que estas últimas horas estuvo buscando un tercer cuerpo. El tercer cuerpo, de lo que según la justicia nos decía, era aparentemente del padre, que no se sabe dónde está, si realmente falleció o no falleció, dónde está enterrado este hombre. Por eso la justicia lo buscaba aquí, porque lo que se dice, por lo menos es la información que manejan la justicia, ¿no?, a través de los relatos de cada uno de los vecinos, es que aparentemente podría haber sido envenenado don Castro. El padre de Sara y el padre de Esther podría haber sido envenenado y haber también tenido el mismo resultado que Sara y Esther. Terminado en este pozo donde nosotros estuvimos mostrando y está todas las imágenes periodísticas que estuvimos brindando durante toda la semana, era una de las hipótesis que manejaba la justicia. Lo cierto es que en estas últimas horas todavía el resultado ha sido negativo. Va a seguir trabajando en esta casa la justicia porque desea saber qué más pasó aquí, ¿no? Jimena, y es por eso que estoy con Carmen. Sí. Carmen es una vecina. Sí, Rolo, te escucho. No, te quería interrumpir un segundo para destacar esta información que estás dando, que da cuenta de que la justicia sospecha que don Castro fue envenenado. ¿De dónde surge eso? ¿Qué es lo que tiene la justicia alrededor de esta hipótesis? El relato surge del relato de la jovencita de 17 años, que está prendida en estos momentos por encubrimiento. Bueno, el relato aparentemente surge de esta niña que relata prácticamente todo lo que se vivía aquí, ¿no? El relato de cómo muere Sara, de cómo muere Esther, y esto que la justicia pudo determinar en estas últimas horas, ¿no? Por eso decíamos, estuvieron trabajando hasta hace muy poco aquí en el patio de esta casa buscando ese tercer cuerpo. Las primeras informaciones eran de posibles niños que habrían tenido Sara, Esther y alguna de estas jovencitas, especialmente la de 17 años, que habrían quedado embarazadas y que tal vez una de las hipótesis era que se tiraban a este pozo donde finalmente se encontró el cuerpo de Sara y Esther. Hasta el momento Disculpame, ese resultado dio negativo. Disculpame, es decir, que los abusos eran tales que las mujeres de la casa quedaban embarazadas y apenas parían, se descartaban a las criaturas. Eso es lo que se sospecha. Aparentemente, eso era lo que se sospechaba. Sí. Hasta ahora el resultado ha dado negativo. No se ha encontrado ningún otro cuerpo, ¿no? Solamente el de Sara y el de Esther. No se encontró un tercer cuerpo, ¿no? Ni siquiera de niños, ni siquiera de este hombre, don Castro, porque la hipótesis más fuerte en estas últimas horas, Ricardo, fue encontrar a don Castro, ¿no? Como era nombrado aquí, como se lo llamaban los vecinos. ¿Dónde está don Castro? ¿Finalmente está muerto? ¿Dónde está enterrado? No se sabe. ¿Dónde está su tumba? No se sabe. Hay una cuestión la hipótesis que se manejaba a través de esos relatos. Sí, dale. No, dale, continúa. No, bueno, y una de las hipótesis que se manejaba era lo que había brindado esta niña, ese relato de don Castro, de que fue envenenado. Haber muerto envenenado por Sara
y por Esther. Lo que te quería decir el sufrimiento que ellos vivían, el encierro, y bueno, tomaron esa decisión. Lo que te quería decir era esto. Según los comentarios recogidos, vamos a decir comentarios periodísticos, o tal vez se hayan trasladado a los tribunales, cosa que no sabemos. Esta familia originariamente estaba compuesta por hijos varones de este don Castro. Esos hijos varones se fueron de la casa hace mucho tiempo. Me imagino que una de las posibilidades que se están manejando es ubicar a esa gente, que ya tendrían como las dos víctimas alrededor de 40 años o más. ¿De eso se sabe algo? Y otra cosa, Ricardo, todavía Sí. no se sabe, estas personas, aquí los vecinos muchos lo conocen, pero Sí. no se han presentado todavía a la justicia, ¿no? Los otros familiares de este don Castro. Sí. Lo otro que también manejaba la justicia es determinar qué pasó con la esposa de don Castro, porque aquí los vecinos también hablaban de que no se sabía qué había pasado con esta señora. Ellos vivían en un barrio muy cercano de aquí de la zona, finalmente de un día para el otro no se supo más de esta mujer. De ese barrio terminan siendo echados don Castro y su familia, y la Sí. gente de ese barrio le decían a don Castro que él era el culpable de la muerte de su mujer. Por eso hablaban de un primer asesinato. De esa mujer no se supo más nada, Sí. y hasta el momento no se sabe más nada. Por Sí. eso decimos, es una casa del horror y del terror. ¿Y por qué decimos del terror? Porque realmente parece una película de terror. Cada uno de los relatos que manejan los vecinos es cada vez más asombroso, da miedo escucharlo. Imagínense, aquí todavía hay personal policial, los vecinos que han estado aquí, escuchando los gritos, escuchando a medianoche que corrían de un lado a otro, que se vestían con esas túnicas negras, esos rituales satánicos, realmente una situación de una película de terror, Ricardo. Jimena Rolo. está con una justamente de una vecina de la Casa del Horror. Empecemos a hablar con ella para que nos cuente justamente qué es lo que se escuchaba y lo que se veía en esta vivienda que estamos mirando ahora aquí en Cámara del Crimen. Sí, aquí estoy con Carmen, a quien se las voy a presentar y ya en minutos le voy a poner retorno. Carmen, usted es una vecina muy importante, los conoce de hace mucho tiempo. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué se escuchaba en esta casa? ¿Qué es lo que se veía? ¿Qué es lo que sabe usted como vecina? Buenas tardes Ricardo, buenas tardes Rolo. Bueno, lamentablemente como vecina me siento principalmente vulnerable, Ricardo, porque desgraciadamente quizás hubiésemos podido ayudar a esta gente como vecino, pero era una gente tan cerrada y con un círculo tan negro y redondo entre ellos, nada más, que desgraciadamente no se dejaron jamás ayudar, Ricardo. ¿Qué era, Carmen? Así que... Buenas tardes, Carmen. ¿Qué era lo que se veía y que se escuchaba Sí, buenas tardes, Ron. de lo que ocurría en esa casa? ¿Ustedes qué percibían? Mira, yo te voy a contar lo que yo sé, lo que he vivido. Yo hace 15 años, Sara fue tirada al pozo ese que hoy fue encontrada, fallecida. Hace 15 años fue tirada ahí a ese pozo. Supuestamente ella decía que era porque estaba embarazada de su padre. Entonces, ella fue llevada a un hospital, toda la historia, porque hubo bomberos, policía, pero como es gente vulnerable, quizás la justicia a lo mejor dice, bueno, qué sé yo, son pobres, pasa eso, viven así, en fin. Carmen, como que a ver, no importa el ser humano, la condición Carmen, tampoco. escúcheme una cosa, porque hay un tema, a ver, para aclarar este punto. Cuando usted dice que Sara fue tirada en ese pozo hace 15 años, ¿está hablando de otra Sara? Sí. ¿De otra Sara, la madre? No, estoy hablando de la hija, que la hija tenía insuficiencia Ahora, la que encontraron ahora. Sí. O sea estoy que no hablando de la misma persona que en paz no descanse. la mataron ahora, según usted tiene entendido, no la mataron ahora. Ella pero ella la sacaron con vida hace 15 años. Fue un primer episodio, La sacaron Carmen, con usted nos vida, cuenta, estuvo claro, en un hospital. de violencia.
circunstancia. Y Carmen, en ese momento, ¿se supo quién la había empujado al pozo, de ese pozo donde la rescataron y donde 15 años después iba a aparecer asesinada en otras circunstancias? Pero en aquel momento, ¿quién la empujó a Sara, a la mujer que ahora fue asesinada? Supuestamente la había tirado don Castro, supuestamente, ¿no? Su padre. Supuestamente. Sí, su padre. O sea que ya hubo un Si se primer puede intento de homicidio, llamar ya hubo un padre. primer intento de matarla hace tanto tiempo. Sí. Esther, la que tenía el lavadero hace 24 años, que vino una noche a las 11 de la noche a pedirme auxilio a mí. Acá este lugar, Ricardo, era un lugar inhóspito, no había luz, no había colectivo, no había agua potable, etcétera, etcétera. Un lugar inhóspito totalmente. Y Sara cayó solita con su bebé hace 24 años. Yo la auxilié en mi casa, le serví un té, era la noche. Sí. Y bueno, justo tenía yo un teléfono de una casita acá en La Gomería que se alquilaba en aquellos años. Y don Juan vino y la auxilió, le dio la casa, le dio la llave esa noche. Tuvo suerte esa chica porque era chica súper jovencita. Yo esa noche no tuve oportunidad de preguntarle, solo le pregunté de a dónde venía, me dijo que de Quilino. Y bueno, necesitaba alquilar, inmediatamente habló con el dueño y se quedó acá en la casa. La semana siguiente vinieron los padres, los hermanos, etcétera, etcétera, pero nunca vino la esposa de don Castro, que la esposa de don Castro supuestamente, según don Castro, me vendió él a mí una fábula, digo yo, que él había sido testigo de unos cuerpos que habían encontrado en medio del monte con una trafía, etcétera, etcétera, y después él por eso le mataron a la esposa, porque él fue testigo de ese hecho, y que le cortaron los pechos y por eso él venía huyendo. Entonces yo le pregunté, le hice unas preguntas, porque bueno, le digo, don Castro, supongo que usted tiene juicio con la provincia, tiene denuncias, le digo, por todos lados con respecto a esto. Me contestó que él no tenía denuncias debido a que cómo se iba a meter él con la policía de aquel lugar, que eran unos, no sé, unas personas, no sé, no, directamente Son no una entiendo fábula que montaba don Castro cada para vez para lo que disimular. yo mencioné, Ricardo, son las mismas, casi las mismas palabras que la gente menciona la vida de ellos en Dianfún, en Quilino. Claro. Son casi mis palabras que yo redacté acá, son las mismas que han redactado los familiares Carmen, allá ahora, en Quilino. en este momento, que de hace años se vive el mismo horror, terror, Bueno. no sé. ¿Usted me escucha, Carmen? ¿Me escucha? No, nunca vista, nunca escuchada, no, evidentemente ¿viste? no. Bueno. Yo a las chicas siempre que las veía, la veía a Esther, no a Sara, ¿no? La veía a Esther, yo siempre le brindaba mi ayuda y Está cualquier bien. duda, cualquier cosa que ella necesitara estaba en mi casa. Bueno. ¿Sí? No. Carmen, ¿nos escucha? O Jimena, ¿vos nos escuchás para transmitirle a Carmen? Nada en este... Ahí están. Tenemos problemas con el audio y con la comunicación, pero Richard, lo que nos está contando Carmen es que evidentemente los vecinos veían cosas y don Castro, por llamarlo de alguna manera, disimulaba contando historias, fábulas. Sí, mentiras. Para esconder el horror que ocurría adentro de su casa. Carmen, si nos estás escuchando, te quería preguntar por lo que se viene contando de supuestos ritos satánicos, de adoración a San la Muerte. ¿Vos llegaste a ver algo, escuchaste de vecinos que hablaran de situaciones extrañas, aún más extrañas de las que nos estás contando, que tengan que ver con adoración a San la Muerte o situaciones así? Sí, yo he escuchado vecinas del fondo, ¿no? De la calle Ángel Anticaglia, a comentar que él se vestía de negro en las noches y hacía ritos satánicos ahí y invocaba la Sana Muerte. Eso comentan acá la gente, ¿viste? Y bueno, pero no obstante él se llenaba la boca que era
testigo de Jehová, nada que ver, nada que ver. No, bueno, nosotros tenemos la información de Ya que lo expulsaron de la comunidad, que ya no lo era más. Pero dígame una cosa, ¿usted tenía relación o habló en algún momento con los dos chicos que ahora están detenidos? ¿Tuvo relación, hablaba con ellos, llegaba a hablar con ellos o no? ¿O con la chica de 17 años que también está detenida? Bueno, fíjate, le cuento, doctor. Hace 5 o 6 años, Esther denunció a su padre casualmente por abuso, porque regresó a la casa y dice que estaba abusando su padre de su hermana. Entonces ella fue y hizo una denuncia, pero la denuncia tenía que ser firmada por la persona que era víctima, que era Sara, que Sara actuaba por inercia. Claro. Hay un viento terrible acá. Entiendo. Carmen, está Actuaba bien. por inercia, entonces no pudo ir a firmar la denuncia. Y bueno, de ahí Sara se fue con esos 2 niños que supuestamente eran de ella. Se fue del barrio, no sé a dónde, y regresó cuando este señor muere. Regresa ella acá. Y yo vi, Ricardo, yo hace más o menos el 29 de julio del año pasado que le hice una RP a uno de los hijos que falleció acá. Supuestamente se estaba vializando, tenía el corazón grande, etcétera. Por esa situación había fallecido. Le vine a hacer una RP, me dejaron pasar porque se ve que ellos se asustaron. Se asustaron y mucho, por la cual me dejaron entrar a la casa. Porque estas personas no dejaban, pero ni siquiera pasar por la vereda a nadie. Vivían absolutamente a nadie. Vivían recluidos Vivían sin contacto. en su propio mundo. Bueno, exactamente. Carmen, entonces, yo esa noche, esa noche vi a salir tanta cantidad de chicos que a mí me faltan chicos. Claro. Yo digo que a mí me faltan chicos. Lo fueron matando después, ¿qué pasó? No sé. Es el gran misterio, sinceramente no sé. Carmen, que tiene este caso. Muchas gracias por tu testimonio. Te agradecemos la información que nos has aportado. Jimena, estás allí, te queríamos preguntar para cerrar, ¿cómo sigue esta investigación? ¿Cuáles son los próximos pasos que van a dar los investigadores ahora que tienen a 2 detenidos, a una hermana aprendida? ¿Qué es lo que sigue? Hola, sí, no escucho nada. A ver, Ricardo. Sí, Jimena, te queríamos... Sí, te estaba preguntando, Rolando. Preguntar para ir cerrando, ¿cómo sigue esta investigación que tiene 2 detenidos, que tiene una joven demorada? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué se espera? Bueno, seguramente los trabajos por parte de la Fiscalía, de bomberos y de la policía van a seguir aquí trabajando. Han seguido, miren, durante todo este último tiempo y estas últimas horas han seguido excavando en esta zona porque nosotros ingresamos a este lugar donde se podía, ¿no? Obviamente, porque no dejaban ingresar la prensa. Sí, claro. Y todo esto todavía no estaba trabajado. Van a seguir trabajando porque hasta que no parezca o no se sepa qué pasó con el señor Don Castro, la justicia no va a terminar aquí, ¿no? Sí, también está la otra hipótesis, como bien dice Carmen. ¿Qué pasó con los otros niños? Si realmente existieron esos niños. Da la impresión, hay muchísimas cosas, da la impresión de Ricardo, ser... Rolo, que... Sí. No, dale. No, que decía, ¿no? Que realmente a uno nos quedamos con el corazón en la mano escuchando cada uno de estos relatos porque realmente si aquí existían niños y que después, cuando vino la justicia, solamente se llevó la mitad, ¿qué pasó con la otra mitad de los niños? Aquí se hablan más de 13 niños que habían. Sí. Niños bebés. Sí, de meses, te entiendo. De 2 años, muy chiquititos. Sí, sería la última generación, todos estos niños de los cuales vos hablás y de los que aparentemente se encontró alguno de ellos y no a todos. Pero también hay que tener en cuenta que esta historia arranca con esta persona, Facundo Armando Castro o Don Castro, desde hace más de 20 años y que las 2 víctimas que aparecieron en el pozo tienen